Bueno, muchachos, vamos a continuar. Esta va a ser la última clase de material de componentes visuales que vamos a tener. Así que prácticamente después de esto, capaz que por ahí tocamos Reastra como para verlo, para conocerlo un poco. Y creo que después de esto ya vamos a ir a trabajar con lo que son formularios. eh, y también con la parte de Redux. Y si no me estoy olvidando de otra cosa más, era que dije que íbamos a ver. Capaz que vamos a implementar un useQuery. Va a ser otra librería la que vamos a trabajar. Bueno, fíjense cómo quedó más o menos. O sea, estuve ya por mi parte organizando el, el proyecto. eh, y más o menos ya quedó el proyecto organizado de esta forma. Lo que le quiero mostrar hoy es un par de tips eh, que ustedes pueden utilizar cuando van a desarrollar su proyecto, cuando van a maquetar y también cuando van a crear una estructura, un esqueleto de un proyecto. Lo que vamos a ver hoy es la arquitectura más que nada. Así que vamos a la parte del código. Eh, bueno, esto quiero que quede bien en claro, muy importante. O sea, nosotros teníamos un proyecto la semana pasada, el proyecto que habíamos bajado del repositorio de Javier, estaba todo en el directorio source y estaba todo desparramado. Yo más o menos lo fui armando más o menos la arquitectura de carpetas y no hay una convención exacta para hacer una arquitectura de carpetas con relación a la separación de los archivos y de los componentes, pero sí hay una organización que se tiene que mantener, ¿no? Eh, por sobre todo vamos a ver que todo lo que es llamadas a las API, lo podríamos poner en una carpeta que se llama API o una carpeta que se llama Services. Por lo general usan el nombre de Services. Yo usé acá el nombre de API. Me gustó a mí más para este proyecto poner API. ¿Por qué le puse API? Porque bueno, acá dentro de esto va a estar toda la configuración de la llamada a nuestro backend. Y nuestro backend aquí es una configuración de Firebase. Y si ustedes pueden ver, yo creé un archivo dentro de esta carpeta, creé un archivo que se llama index. Y ese archivo index contiene la configuración, en este caso tenemos una única tabla o una única colección por ahora. Entonces, vamos a tener en ese archivo index solamente vamos a tener toda la configuración para todas las acciones, para todo el CRUD de nuestro, para todo el CRUD de nuestra aplicación. Bueno, tenemos, como tenemos una sola colección, que es la de tareas, está toda la configuración dentro del archivo index. Ahora ustedes se van a preguntar por qué creamos una carpeta y con un nombre API y después creamos, ¿por qué creamos el archivo index.js? ¿Por qué le pusimos ese nombre? Bueno, por lo general, en el desarrollo generalmente de JavaScript, se le suele poner a las carpetas el nombre al cual va a estar agrupado ese módulo, y a la carpeta principal se le pone index, que es de donde se va a exportar todas las demás funciones. Bueno, todas estas funciones van a ser exportadas desde este archivo index. Ahora, cuando nosotros necesitemos importar lo que está contenido dentro de la carpeta API, nosotros no necesariamente vamos a tener que poner, por ejemplo, API barra index, porque
él ya entiende de que todo lo que es exportable va a estar dentro de index, ya el compilador entiende eso. Entonces, si nosotros queremos llamar a nuestro servicio, a nuestra API, por ejemplo, como yo la llamé acá, en este componente que creé, directamente le pongo el path y solamente pongo la carpeta API y él automáticamente encuentra que existe una función que exporta varias funciones, en este caso. Entonces, ya no, fíjense que no fue necesario poner acá barra index como está acá, sino que ya él automáticamente encuentra ese archivo y lo que se exporta dentro de ese archivo. Van a ver que eso es muy común en la mayoría de los proyectos de JavaScript. Les muestro esto para que no se sorprendan que cuando encuentren un archivo, una carpeta, y dentro de esa carpeta un archivo que se llama index.js y parece mágico, pero bueno, es así como lo interpreta el compilador y se entiende que dentro de index está todas las funciones que se necesitan inyectar dentro de otro componente. Bueno, después creé una carpeta de components y acá es donde vamos a hacer acá es donde vamos a hacer una acotación. Generalmente, nosotros lo que estamos fabricando con un proyecto React obviamente son components. Pero también existe la posibilidad de que realmente no sea un componente, sino que sea una página, porque cuando se renderiza en el browser es una página, es una porción de HTML. Entonces existe como una convención o una nomenclatura que generalmente algunas personas usan el nombre de la carpeta component exclusivamente para desarrollar sus componentes visuales. Ahí es donde nosotros, por eso nosotros entramos a trabajar en Material, porque nosotros, aparte de que importamos elementos visuales de Material, también nosotros tenemos que customizar estos componentes y o adaptarlos a nuestro proyecto, darle la posibilidad de que sea más robusto, darle la posibilidad de que tenga más propiedades o de que sea más inteligente. Entonces ahí es donde surge la necesidad de crear un componente propio nuestro que sea visual y los programadores lo suelen poner dentro de la carpeta component a esos componentes visuales que lo crean exclusivamente para un proyecto. Bueno, yo en esta semana estuve armando varios, o sea, en estos días estuvimos armando varios con Javier justamente, y como por ejemplo, voy a dar un ejemplo de uno de ellos, para no hacerlo muy largo esta clase. Por ejemplo, cuando entramos al proyecto, vamos a encontrar que acá hay un loader, acá lo ven. Bueno, ese loader que está ahí es un objeto que creo un componente para importarlo. Acá está. Este componente, fíjense que yo no importé directamente el circular progress de Material, no lo importé adentro de Home, que es donde se está renderizando esto, sino que yo creo de vuelta con el nombre que a mí me gusta que tenga, en este caso a mí me gustaría que tenga, que se llame Loader y que no se llame Circular Progress. Entonces yo lo que hago es, hago un wrapper de este componente, que viene directamente de Material. Y yo le agrego la posibilidad, este componente de Circular Progress tiene una posibilidad de cambiar el color, de poner el tipo de loader que va a ser, de spinner o como quieren llamarlo. Entonces, yo por mi parte le quiero pasar una propiedad de color, por ejemplo. Entonces yo puedo preparar como para que él reciba esa propiedad a través de este componente que yo creé. Entonces esto se transforma en un componente mío, propio ya de mi proyecto, con mi nombre. Entonces yo ahí es donde creo, dentro de la carpeta component, creo ese componente visual propio de mi proyecto. Lo mismo pasa con, por ejemplo, yo creé también un modal
es este que está acá. Este modal es este que se levanta, que ustedes van a ver acá. También hice lo mismo. O sea, si yo llego a inyectar la cantidad de cosas que Material me pide para crear un modal dentro de mi archivo home, siendo que acá ya tenemos un montón de inyecciones, se va a hacer muy grande toda la cantidad de código que haya acá y ya hay bastante código acá. Entonces, para no hacer un componente modal por cada vez que yo le quiero llamar y volver a importar toda esta cantidad de cosas que Material UI te pide para implementar un modal, entonces, ¿qué hice yo? ¿O qué hace el programador que generalmente le gusta hacer clases para que sea reutilizable para muchos otros componentes? Lo que hacen los programadores normalmente es crean un componente ya customizado para que se pueda usar en todos lados este componente. Entonces yo creé un modal, así como ustedes lo están viendo acá, y mi modal en sí, el que yo creé, es solamente un esqueletito, es solamente es esta vista que está acá, él pide un título y pide un content, que es esto que está acá. Pero esto que está acá y esto que está acá no es propio de mi componente modal. Yo creé este modal, pero no creé con esto que está acá. Esto lo llamo de otro componente a lo que contiene acá adentro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que yo puedo tener este modal y lo puedo reusar para un montón de cosas y yo lo único que le tengo que ir renderizando o pasándole para que él renderice es el contenido que él va a tener acá adentro. Esa es la metodología más, vamos a decirle, más exacta para trabajar con este tipo de cosas. Entonces, esa es una de las cosas que hoy les quiero mostrar. Cómo yo a un componente que ya existe y que renderiza HTML, cómo yo le puedo transferir un cuerpo HTML de vuelta dentro de otro componente que se renderiza. ¿Cómo hacemos eso? Esa es una de las cosas que quería enseñarle hoy. Y entonces les voy a mostrar todo el mecanismo como es. Bueno, ya les dije que creé todo esto, creé un modal for. Este es mi nombre propio que yo le puse a mi componente. Esto dentro de la página de Material me dio un par de styles acá como para que tomen. Creo que usé de Material, si no me equivoco, llegué a usar, ya les digo, cuál de estos dialog usé justamente este que es el form, este. No. Este, Customize Dialog, que tiene unas rayitas de división acá entre el título y entre los botones. Bueno, este yo agarré y utilicé, él me dio, acá tiene una cantidad de código, fíjense todo el código que él usa para implementar solamente ese modal. Entonces, como para que yo cada vez que tenga que implementar un modal, nosotros vamos a tener varios modales, inclusive podemos llegar a tener 100 modales. Imagínense tener que meter toda esta cantidad de código por cada componente donde queramos armar un modal. Entonces, por lo tanto, lo esencial es crear un molde y en ese molde ir pasándole al contenido que queremos. Bueno, entonces fíjense que este modal tiene su nombre, se llama Customize Dialog. Bueno, yo agarro mi código y le pongo el nombre que a mí más me gusta que él tenga y se llama Modal, así se llama. Se llama Modal Form. Bueno, y a Modal Form, fíjense de que yo le estoy pasando un par de propiedades como para que él tenga la capacidad de poder responder. Yo le puse modal form a este modal porque yo quiero que este modal renderice todos los formularios que yo voy a tener en mi proyecto. Por eso le puse modal form. Entonces, si yo quiero hacer un formulario para crear estados, por ejemplo, para crear nuevas tareas como ese que vimos recién, entonces yo uso este modal. Ahora, si vos necesitas un modal para emitir un mensaje, no uses este modal form porque este modal form sirve exclusivamente para formularios. Entonces, lo que está esperando modal form es un formulario. Muy bien.
Entonces voy por el mecanismo de mostrarle cómo inyecto ese formulario dentro de este modal form. Bueno, a este modal form yo lo estoy llamando desde home. Lo estoy llamando desde home. Y lo llamo así, ¿no? Obviamente lo importo y lo uso. Y le paso un par de propiedades, que esta propiedad, por ejemplo, de isOpen es para que él se despliegue, para que se muestre. El handle close que le estoy pasando es para poder darle el mecanismo que se cierre. Bueno, acá está, este es el children. Este children que está acá es justamente el secreto. Este es el que hace la magia de que se renderice lo que yo le paso. Después, bueno, tengo un título, que es este título que le estoy pasando acá. Tengo un evento de submit, porque todos los formularios tienen un evento de submit, que sería como el de enviar la información hacia algún lugar. Y tengo un loading, que este loading le estoy pasando, ahora por ahora le paso como host, pero este loading en sí es para cuando se está guardando, está haciendo el proceso de guardado, que nadie pueda tocar nada, ni pueda volver a tocar doblemente el botón de salvar, porque él está procesando algo, entonces se deshabilita ese botón de salvar. Acá ya preparé ese mecanismo. Fíjense cómo ya prediseñé un montón de funcionalidades, ya las creé anticipadamente, cosa de que cuando tenga que hacer un formulario no tenga que volver a reescribir todo el tiempo lo mismo y copiar lo mismo y hacer un copy-paste siempre de lo mismo, o volver a reescribir todo si es que no sé que existe esa clase. Entonces ya con esto ya tenés un código totalmente ya prehecho que lo vas a escribir una sola vez y después lo vas a reutilizar la cantidad de veces que quieras. Ahora vamos a la partecita en la que como yo lo estoy llamando desde home a mi modal form, y fíjense que a mi modal form yo le estoy pasando, mi modal form empieza acá y termina acá. Y fíjense que yo le estoy pasando todo este grupo de HTML que está acá. Pero acá, en ningún momento, fíjense que yo de todas las propiedades que están acá, ya las usé acá, pero la única que no usé es esta que se llama children. Bueno, esta propiedad que se llama children se implementa, bueno, en este caso se implementa, se envuelve o se hace un wrapper dentro de dialog content, que sería para dentro del modal, sería toda esta parte que está acá. Cuando arranca esta raya hasta acá, sería todo esto, sería el content. Y ahí adentro le inyecto children. ¿Qué hace children? Children lo que hace es, cuando él ve que tiene esta propiedad y donde está esta propiedad children, lo que él hace es va a inyectar todo lo que está contenido dentro de los tags del componente. Por ejemplo, todo lo que está dentro de modal form, donde arranca, donde termina, todo lo que está dentro, él lo va a inyectar ahí. Entonces yo lo que le estoy pasando acá prácticamente es un formulario. O sea, no en realidad un formulario, porque en realidad yo al formulario ya lo creo acá en el modal, sino lo que le estoy pasando son los objetos de ese formulario. Claro, los inputs, esto, un input, en este caso un dropdown. Sí. Bueno, y eso es lo que hace Children. Así que ya dejo por asentado en esta clase que ya se sabe lo que es Children, lo van a ver en un montón de ejemplos y lo pueden utilizar, porque para eso está. Esto justamente sirve, o sea, este tipo de mecanismos que se crean, lo que los frameworks tienen, son para que uno no tenga que andar escribiendo código repetitivo por todos lados. Ya con esto nos da la posibilidad de poder crear un modelo y de ese modelo empezar a hacer que sea personalizado, como cada uno lo quiere. La próxima vez, ponerle que tengamos que crear otro formulario, bueno, vamos a inyectar esto y vamos a cambiarle solamente el contenido de lo que se necesita dentro de ese form. Bueno, esa es una de las cosas que quería mostrar en esta clase, lo que es el challenge. Después, si tienen alguna pregunta ahí o algo, pueden preguntar. Hola chicos, por mi parte ninguna. Bueno, bueno,
Excelente. Bueno, después está el funcionamiento en sí de un formulario, ¿no? El funcionamiento de un formulario ya es propio de un conocimiento del sí cómo trabajan los formularios. Generalmente los formularios tienen una característica que es, tiene en su tags, tiene una propiedad que se llama onSubmit. Y este onSubmit es un evento que se ejecuta cuando cuando se presiona el botón submit justamente. eh, entonces lo que hace este submit es todo lo que se encuentra dentro de un formulario, dentro de este formulario, él lo dispara. Por ejemplo, yo por ejemplo acá le puse React y acá le pongo que sea in progress. Si yo le doy un save, que este es el evento submit, en ese caso se cerró manual, y acá disparó, fíjense que disparó todo lo que yo acabo de escribir, él me lo envió pues, de alguna forma, por así llamarlo, o él lo escribió dentro de, en este caso dentro de este estado. Entonces, eso es lo que hace el submit, ¿no? Entonces, como esto es un modal form eh, que está preparado como para que tome muchos modales, entonces lo que yo hice acá fue crear la capacidad de que el onSubmit pueda ser ejecutado desde afuera. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es que yo agarro y tengo el botón de submit acá dentro, pero el disparo lo hago desde acá? O sea, lo hago desde este evento que está acá. Bueno, en realidad no es así. Lo que está pasando acá es que yo disparo el onSubmit, él lo que hace es ejecuta esta función que se llama onConfirm y esa la tengo escrita acá. Y yo ahí sí le llamo a la función onSubmit que viene heredada del home, que en este caso es donde yo estoy inyectando mi formulario. Y esta sí tiene el console log que ustedes vieron recién, que sería esto que está acá. Bueno, y ahora vamos a hablar dentro de un rato cómo es que hizo como para rellenar el objeto. Ya vamos a hablar, vamos a llegar ahí. Bueno, eso es más o menos el mecanismo que se hizo por la parte del submit. Ahora ustedes van a ver esto para los que no conocen, más que nada programación web, para los que conocen programación web, de eso ya es común, el prevent default. Este prevent default es cuando se ejecuta este evento submit de los formularios. Por lo general, yo le voy a sacar ahora el prevent default y van a ver lo que va a pasar. Es algo que generalmente algunos no saben o como que no lo conocen y bueno, se quedan trabados ahí viendo cómo solucionar. Entonces, yo escribo algo acá, fíjense cuando le dé el submit, en este caso se llama save change, se llama mi submit, le doy y fíjense que él me recargó esto que está acá. Y eso no es la idea de que él haga un refresh y no solamente que hizo un refresh, sino que también me puso los parámetros acá como si fuera que yo estoy enviando esta URL por algún lado. Entonces, así no es como se trabaja en este tipo en este tipo de framework o de librerías, porque no es una cosa de que se tenga que recargar todo el HTML de vuelta, porque eso es imperformante. Entonces, lo que necesitamos nosotros es que solamente se ejecute lo que el botón, de la función del botón y nada más. Inclusive creo que ni siquiera ejecutó el onSubmit que yo le estaba mandando desde el otro componente. Así que fíjense lo importante que es este prevent default. Entonces, este prevent default es un evento que me ofrecen los formularios, que acá viene como parámetro. En realidad esto es una cosa así, solamente que acá ya viene como resumido. Esto es una cosa así en realidad. Aquí viene el event y este le hereda a este. En otro tiempo capaz se tendría que hacer esto de esta forma, pero bueno, hoy por hoy como JavaScript es como que se va resumiendo y se va compactando, entonces él ya entiende de que el evento que hereda de este form va a pasar a esta función. Entonces ya no hace falta definir esto, porque ya él entiende de que sí o sí le va a pasar ese event porque él lo va a necesitar usar.
Entonces aquí es donde este event llegó acá y ahí usamos el prevent default para que no pase lo que pasó. Hay muchos tipos de eventos acá, así que se puede investigar más. Creo que hay un evento inclusive que hace un reset de los formularios, como por ejemplo si le pones event punto reset, algo así creo que es, o no me acuerdo muy bien cómo se llama, él te hace un reset de todos los inputs que tiene el formulario. Y tiene otras funcionalidades más. Yo generalmente siempre me gusta manejarlo todo eso yo al borrado de los inputs y a la verificación de que esté requerido algún campo. Generalmente lo desarrollo por mi parte, pero generalmente uso una librería, otras librerías para eso. Entre esas está Jump, que es una librería para validar formularios, y la suelo usar en conjunto con ¿cómo se llama este? React Hook Form, que él ya también te permite hacer un manejo de los formularios más óptimo que hacerlo así, ¿no? De esta forma como lo estamos haciendo acá. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, esta es la explicación, toda esta fue la explicación del onSubmit. Ahora me gustaría explicarles dentro de los formularios, vamos a seguir hablando de formularios, me gustaría explicarles algo que está pasando acá, algo que está pasando con los datos que yo tengo en este formulario. Este es mi formulario. Aquí tengo mis text fields, que son los text fields, son como los inputs. Claro, como los textbox o los inputs del HTML, en este caso. Pero, bueno, fíjense lo que hace el material. El material por debajo, él también está haciendo un wrapper de los inputs del HTML. O sea, él lo está, por debajo los está manejando también a los inputs del HTML, por eso lo puede renderizar como un input, así como ustedes lo están viendo acá. Esto es un input. Él por debajo lo que hizo fue, él generó su estilo, o sea, él le puso una belleza, que sería todas estas cositas que ellos hacen, y lo que hicieron ellos es, así como yo creé con mi propio nombre un loader, y por debajo llamé al Material UI, bueno, ellos hacen lo mismo, pero con los tags del HTML5. Entonces ellos le llaman a su componente text field, y esto en HTML normal se llama input, ¿no? Todos lo saben. Y tiene las mismas propiedades que prácticamente, o sea, él recibe las mismas propiedades que el input. Un name, puede recibir un onFocus, puede recibir, esto también puede recibir un required, o sea, puede recibir todas las propiedades de un input de un HTML5. Ahora, ¿cuáles son propias? O sea, ¿por qué él hace este wrapper? Porque él necesita sus propias funcionalidades, y él agregó funcionalidades como por ejemplo el variant, que es para la parte de estilo, le agregó este full width, que aparentemente hace que se ensanche. Sí, y después este label también le agregaron, esto no es propio del HTML5. Bueno, esas son... Claro, sí, la etiquetita, para que muestre la etiqueta. Bueno, esas son las cosas que ellos le agregaron. Fíjense de que es normal este tipo de hacer este tipo de cosas dentro del mundo de React, o dentro del mundo en sí del JavaScript. Bueno, otra de las cosas que... Bueno, esto es lo que quería explicarle acá. El on-chain. El on-chain. ¿Cómo es que este on-chain que está acá funciona? Bueno, este on-chain que está acá es el que se encarga de hacer la carga de información y enviarla hacia algún lugar. En este caso, yo tengo dentro del on-chain, tengo una función que se llama handleChain. Esta función handleChain van a ver que tiene también un event. Como ustedes vieron, no hay que los formularios enviaban un event. Este event que está acá también me lo toma el formulario. Y este formulario tiene una, no sé cómo llamarlo, tengo una propiedad o algo así, que con este target él puede llegar a obtener el nombre de cada input que se esté manejando y el valor de ese input. Bueno, y en este caso yo le estoy pasando por un use state, le estoy pasando
esos valores se los estoy pasando a este useState que creé acá exclusivamente para recolectar la información del formulario. Y este useState respeta más o menos este objeto que está acá, que yo creé que es name y status. Entonces, este más o menos sería como el contrato que yo hice como para que él maneje lo que tiene el estado con lo que tiene el formulario. Entonces, gracias a eso, yo puedo acá, en el handle chain, le puedo decir al set tarea, que es el que está cargando estos datos que están acá, el name y esto, le digo que si él, que primero este name que está acá, él tomaría el nombre, sería justo le puse el name también, sería este campo, este nombre campo, o este nombre de status. Ese sería el nombre que va a tomar acá. Y aquí va a tomar el valor. Y por un spread, él lo que hace es una copia de lo que él tenía originalmente, más lo nuevo que se está cargando. ¿Por qué? ¿Por qué se hace este spread acá? Porque este spread lo que hace, porque si no tendríamos un spread ahí, mira, bueno, voy a probarle primero con spread. Fíjense, si yo escribo esto acá, él escribió el on-chain, ya está trabajando ahí, y cuando yo escribo hasta acá, también el on-chain está trabajando ahí. Si yo no tuviera un spread, él iba a reemplazar mi objeto solamente por este valor, y cuando toque esto, solamente va a reemplazar mi objeto por este valor. Entonces, como yo necesito una copia de cada campo, de lo que él dejó de tocar en cada on-chain, entonces por eso que se hace un spread, entonces se hace una copia de lo que contiene el otro campo y su valor. Ahora fíjense que si yo mando esto, envía esto y esto. Pero ¿qué va a pasar si yo le saco esto y no estoy haciendo una copia? No estoy haciendo una copia de lo que originalmente tenía el uno o el otro. Fíjense acá, voy a poner, pongo un nombre acá, y fíjense que acá puse un nombre acá. Y acá voy a poner in progress, y ahí voy a enviar el formulario, y fíjense que solamente me muestra el estatus nomás, porque el estatus fue lo último que toqué. Entonces yo digo, no, pero ¿por qué no me guardó el nombre Carlos? Entonces le pongo Carlos acá, y envío acá, y solamente fue Carlos. Entonces, acá ya me está tirando inclusive unos warnings avisándome de eso. Así que bueno, lo ideal acá es que se use el operador spread para que se pueda copiar lo que estaba conteniendo originalmente todo ese objeto, y solamente se vaya modificando basado en el nombre. Ustedes ahora me van a decir, ¿y cómo él sabe que este name es status, o cómo él sabe que este name es el nombre? Entonces, ¿cómo él sabe eso? Gracias al target name. Y este target name que está acá para saber eso, se basa en estas dos propiedades que son esenciales de ponerlas, y vamos a usar de esa forma el on-chain. Se basa en esta propiedad. Él usa esta propiedad name y usa esta propiedad name para poder tomar ese nombre, para que el target name pueda pasarle ese nombre. Entonces, basado en este nombre, yo también creé, fíjense que yo también creé mi mapeamiento de datos, que sería el tarea inicial, y esa tarea inicial es la que yo ya le digo, mira, tenemos un contrato que respetar, que es nombre y estatus, y eso le paso a mi state inicial. Y esto también ya me sirve a mí para resetear el formulario cuando se termina el proceso de guardado o se cancela la operación. Así que esa es la historia del on-chain. Así es como trabaja con relación a los inputs. Bueno, entonces continuando un poquito con lo que venía diciéndole hoy de toda la arquitectura de carpetas, hasta acá es prácticamente lo que es de formulario. Y ahora después les voy a mostrar, después de armar un concepto más acá, les voy a mostrar cómo vamos a hacer para que ya de nuestro archivo API, de nuestra API, que les había mostrado al principio,
podamos llamar a la función, a alguna de estas funciones, en este caso al save tarea. Y lo tenemos que enviar, lo tenemos que llamar ahora. Antes lo teníamos a todo esto, lo teníamos en un solo archivo cuando teníamos la primera versión, teníamos todo en un solo lugar. Fíjense que inclusive teníamos la llamada al Fiverr, lo teníamos ahí y todo lo estábamos haciendo acá. Ahora todo esto que está acá se trasladó a esta carpeta API y quiero hacer un ejemplo de esa llamada de ese lugar para que se vea cómo está trabajando este comportamiento. Bueno, lo que les decía hoy era que en la carpeta component la mayoría de los desarrolladores dejan para crear así objetos de molde como el que les mostré, el model form, el loader. Acá creé uno para iconos, para que, por ejemplo, ya yo importe todos los iconos desde acá y después cuando le llame a este objeto le paso el nombre del icono que quiero y él ya me inyecta ese icono. Inclusive acá fíjense que le estoy pasando un class name a este icono y solamente él lo aplico acá y cuando esto lo inyecto en otro componente no lo quiero usar, esto está todo es abstracto ya para el otro componente. ¿Sí? Dale. Cuando se importa el nombre de la carpeta con el nombre de la otra carpeta, de la carpeta allá, ahí, icon. Si queremos importar este componente para usarlo en alguna parte de cualquier componente donde sea, no solamente del home, lo único que tenemos que hacer es llamar a este nombre que se llama icon, ¿no? Entonces yo me voy a home, quiero usar icon ahora, por fin voy a usar icon y lo importo de esta forma, así como está acá. Sí, y después cuando lo voy a inyectar al icon que quiero, por ejemplo yo quiero el icon, en este caso el icono que usé, por ejemplo creo que es este add, que es el que usé acá para hacer entonces, por ejemplo, yo quería este que se llama, fíjense cómo se llama, add to photos icon, algo así se llama. Entonces yo lo renombré y le puse add nomás, porque yo no voy a usar todos los iconos que tienen material, yo quiero algunos y no me gustan sus nombres, son muy largos. Entonces yo directamente le llamé add y ahora me voy, ¿dónde inyecté este? ¿Dónde lo llamé al componente? Lo llamé, fíjense que es mi botón de Create New Task, que es este que está acá. Y fíjense cómo lo llamé así, como un tag icon, le pasé el nombre que yo quiero. Si yo, por ejemplo, quiero, qué sé yo, quiero el delete acá, voy a agarrar y le voy a poner acá delete y fíjense que me cambió a delete. Fíjense lo fácil que es ya cambiar o elegir un icono cuando ya tenemos todo dentro de un ya prediseñado y con solo llamarlo. Esto sí, es un trabajito que se va haciendo durante el desarrollo. Por ahí cuesta trabajo hacer todo esto, pero una vez que ya lo tenés hecho, después ya lo usás y haces las cosas mucho más rápido. Es más, si estás trabajando en equipo, inclusive puede haber una persona que se dedique a hacer todo este trabajo de diseño del template en sí, vamos a llamarlo template, o estos componentes visuales, él se dedica a hacer eso y los otros desarrolladores se dedican a trabajar en la funcionalidad. Cuando él termina esto, él le entrega a sus compañeros y ya entonces se puede empezar a trabajar en base a estos componentes. Es para trabajar en equipos, es espectacular esto porque se hace más rápido, mucho más rápido todo el trabajo. Bueno, y eso, así más o menos la parte de los iconos. Y bueno, lo que yo decía, a lo que yo iba es que nosotros entonces, como ya ahora tenemos componentes visuales creados por nosotros o envueltos por nosotros y tenemos cosas como el home, que es una página propia mía, que no es un componente visual, lo que generalmente se hace ahí cuando empieza a pasar eso, se crea una nueva carpeta que se llama Pages, así, Pages, y se traslada, por ejemplo, voy a trasladar mi home, que es en este caso mi home es mi cosa principal, voy a empezar a trasladar a Pages. Después, otra cosa que también es, que no es un componente, pueden ser, por ejemplo, este header que está acá, también es un componente visual. No es una página en sí porque es solamente una parte de todo el esqueleto de la página.
Así que puede estar tranquilamente conviviendo acá. Después está el footer, este que está acá. También lo puedo dejar ahí porque es algo totalmente estático que yo lo puedo reutilizar en cualquier otro lugar después. Así que solamente la única cosa que tengo acá que no es parte de los componentes visuales por ahora es este home. Entonces este home lo llevo acá y todos los mensajes que aparecen ahí es para que él pueda mover los imports. Voy a guardar, capaz se va a romper y ahí vamos a empezar a solucionar las cosas. Acá me dice React Example Component Home. Vamos a ver cómo. ¿Dónde lo estoy llamando a este? Seguramente lo estoy llamando acá, en la PP. Y acá hizo component, él lo estaba esperando de component y ahora va a estar esto en pages. Entonces, ¿lo puse con mayúscula o con minúscula? Sí. Generalmente los nombres de carpeta en esta arquitectura se ponen con minúscula. Uy, creo que hice algo más acá que no. Creo que acá tenía que escribir la carpeta pages. Acá. En este mismo nivel, lo metí dentro de API. Entonces lo que hago acá es agarrar y lo pongo acá. Pages, ahí lo muevo. Le cambio todos los imports y este que está acá lo voy a borrar. Ahí está. Fíjense que ahora tenemos API, Components y Pages. Voy a guardar esto. Y ahí todo sigue andando como antes. Bueno, después tenemos dentro de Page, tenemos dentro de lo que es el componente Page, es muy grande y tenemos, fíjense que tenemos un montón de cosas, como por ejemplo estos containers. Este footer, por ejemplo, no es necesario que esté acá. Esto lo podemos llevar dentro de app. Lo renderizamos acá para que no ensucie tanto nuestro componente. Pero bueno, tenemos esta lista que está acá, que es la lista de cards. Bueno, esto también lo podemos separar en otro componente, que yo ya lo estuve preparando acá, que se va a llamar card list. Y bueno, voy a meter todas las cards, o sea, todo este pedazo, todo este contenido, lo voy a meter acá y después solamente llamo a card list dentro de home para que él renderice y quede todo igual. Pero en este caso, fíjense de que yo ya hice muchas funcionalidades sobre mi card list, no muchas, pero ya hice algo como esto que es para borrar. Si le doy yes ahí, él borra. Entonces yo cuando traslade todo, o sea, cuando traslade todo este HTML, todo este JSX que está acá, lo traslade acá también tengo que llevar todo lo que es propio de eso, de esa funcionalidad. En ese caso tengo que hacer. Tendría que llevar mi llamada a la API, que es el que borra, acá, y también tendría que llevar la parte esta que hace el... Fíjense de que cada vez que voy a borrar me aparece un modal que está acá. Esto también es un objeto, también un componente que también prediseñé para que yo le pase, por ejemplo, un título, un contenido y una funcionalidad para cuando es no y para cuando es yes. O sea que eso, y después también muestro este alert de esta notificación. O sea que son varias cosas que yo ya creé dentro del componente home que tengo que trasladar a mi nuevo componente. Por eso es que a veces hay que empezar de entrada ya a dividir los componentes que se van a tener para que no les pase esto de que ya tenés un componente grande y cuando tengas que traspasarlo tenés que volver como a refactorizar todo o rehacer la página. Fíjense que yo tengo que llevar esto, y después cada vez que yo guarde le tengo que notificar a home de que se borró algo y que él vuelva a hacer este efecto. O sea que son varias cosas que se tienen que hacer para que esto quede más limpio. Entonces fíjense que voy a llevar esto que está acá. Por ahora lo voy a trasladar así, solamente para dar un ejemplo nomás de cómo podríamos dividir esto. Acá seguramente que voy a estar esperando
lo que él retorna este resultado. Inclusive, yo podría inclusive llevar la parte de obtener datos dentro del card list tranquilamente, porque en el home es como que no tengo tanta funcionalidad, solamente voy a tener el de agregar, así que podría tranquilamente llevar también esto. Y obtener datos, entonces llevo mi useFetch también. Esto lo dejo porque esto es para el guardado. El handle change también es para el guardado. Esto, fíjense de que estas son cositas propias de los modales. Así que este también. Y el confirm son del modal ese que apareció de confirmación. También lo tendría que llevar. Entonces así es como que va a ir quedando un poquito más limpio. Esto también. Tengo tareas también. En general, prácticamente tendría que llevar todo casi. Esto va a ser para crear, para el botón de crear. Modal sería el de confirmación. Y le muestro el mensaje. Entonces, tarea, este va a ser para modal, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué parte? Y después, bueno, tengo que llevar el JSX, que es lo que se va a renderizar acá. Así. ¿Y qué tendría que llevar ahí? Bueno, ahí tendría que llevar todo este container, que es toda la parte de la lista. Sería todo esto que está acá. Prácticamente tendría que llevar esto. Entonces acá es donde yo voy a llamar a este Carlis. Entonces ya lo escribo ahí para no olvidarme el nombre, o para no olvidarme dónde lo tengo que poner. Ahí se va a renderizar esto. Y acá pongo todo el contenido del HTML. Bueno, acá me van a faltar un par de imports porque son varias cosas las que fui importando y ahora las necesito de este lado. Fíjense que todos estos iconos yo ya podía haber estado llamándolo desde mi nuevo componente de icono y bueno, esto se quedó de lo primero que fui haciendo. Voy a hacer para que esto no necesito porque tengo un useFetch acá. Y acá ya no tengo más ni un useFetch, así que lo puedo sacar nomás. Después les voy a enseñar qué es este properties, los properties. Bueno, entonces voy a borrar este, aparentemente no estoy usando un button acá. Este text field tampoco estoy usando acá. Tampoco uso esto, los seller footer. Y tampoco estoy... Sí, esto también tengo que importar porque son mi alert de mensaje y de el diálogo de confirmación. Entonces está acá. Generalmente siempre se ponen al final todos estos componentes que son así que son flotantes. Voy a poner acá, para que aparezca dentro del container. Esto ahora está dentro de Tardis, ¿no? Ya está.
Vamos a mirar qué otra cosa nos falta. Nos está faltando la importación de la clase, que es esta clase que está acá. Si no me equivoco, es esto que está acá. Bueno, esta clase que está acá, que es el useStyles, importa acá, lo estamos llamando del UI template, y este UI template es todo, también es toda una cantidad de un mecanismo de CSS que usa Material UI para poder customizar o para poder darle colores, espacios, alineados y dimensiones a los componentes. Así que para no tener un archivo CSS, bueno, él lo usa para todo lo que vos querés aplicar dentro de Material UI para que toque algo de sus propiedades de estilo. Ellos utilizan este make style. Entonces lo que yo hice fue hacer un archivo exclusivamente de make styles y poner todas las propiedades que puedo llegar a utilizar en todo el template. Entonces por eso que los separé. Entonces yo lo necesito, en este caso lo necesito acá. Esto es lo que me está pidiendo porque lo estoy usando en varias partes a estas clases. Fíjense que, por ejemplo, yo acá llamo a clases.carGrid y eso lo voy a encontrar dentro de esto. Dentro de este, que es este que está acá. Por ejemplo, acá uso clases.car y al car lo voy a encontrar por acá. Entonces es como que yo a esta car le paso algunas propiedades CSS que yo necesito que él tenga. Bueno, guardamos. Bueno, ahí me dice que hay varias que no se usan más, que eso está dentro del home, que podría también borrarlas. Todas estas que están oscuritas es porque ya no se necesitan. Y ahí vamos eliminando los warnings. El header no lo necesito. Bueno, con eso ya prácticamente tenemos de vuelta todo funcionando exactamente igual. Acá tenemos un warning que es algo que ya me está dando un warning de que está algo de precado. Después lo voy a mirar. Pero prácticamente todo sigue funcionando igual. Y lo único que hicimos acá fue separar creamos como una nueva página, un nuevo JSX o un nuevo componente que renderiza código HTML para que nuestro componente home se vea un poquito menos cargado de HTML, de tags, tanto de funciones como de HTML y todo lo demás. Así que esto ahora yo puedo llevarlo tranquilamente dentro de Pages. Así que lo voy a poner Pages, lo muevo ahí, porque prácticamente forma parte del JSX de mi proyecto y no de la librería de componentes. Así que guardo esto y veo que todo siga funcionando. Y todo sigue funcionando. Bueno, es prácticamente eso es lo que quería mostrarle en este video, un par de cuestiones sobre los forms y un par de cositas sobre la organización y la arquitectura que tiene que manejar un proyecto. Entonces, como les dije, esto se puede por ahí ponerle otro nombre. En vez de API pueden ponerle Service, si es que tienen varias, Services. Ahora lo que más o menos quiero implementar, como para que se quede un ejemplo en este video, es cómo yo utilizo la llamada de una de las funciones de mi Firebase para poder guardar tareas dentro de Firebase, para que podamos cargar un
un car más acá. Entonces, eso tendría que... Ya tengo mi objeto tareas cargada porque ya les expliqué cómo labura el on-chain. O sea que yo lo que tengo que agarrar es este objeto tarea y pasársela a esta función para que él la pueda enviar a Firebase. Así que vamos a intentar hacer eso. Recuerden que para poder llamar a alguna función de la API tengo que importar esto. Como no la tengo importada, la tengo que importar así. Van a ver una característica. ¿Por qué importo a este con llaves? Es la pregunta, ¿no? Y a los otros los importo así. Porque todos estos que están acá tienen un export default. Sin embargo, este no tiene un export default. Porque esto tiene muchas funciones que se están exportando desde un mismo archivo. Entonces, al no tener un export default, quiere decir que puedo importar múltiples funciones. Por eso es que yo cuando lo llamo directamente al nombre de la función principal y con eso puedo utilizar las demás funciones que están dentro de ese objeto JavaScript. Dentro de esa, no le digo clase porque no es una clase. Es un archivo JavaScript nomás. Y tampoco es un React Component, tampoco es un React Component porque no tiene importado la librería de React, así que es un archivo JavaScript. Y bueno, lo importo de esta forma y después lo uso. ¿Cómo lo uso? Directamente llamo, vamos a llamar desde acá. Y acá voy a llamar al save, que es este que está acá. Y el save me está pidiendo, me pide un objeto que se llama tareas y ese es mi objeto que yo tengo cargado gracias al formulario. Bueno, y esto dijimos, o sea, bueno, no dijimos en realidad ni una vez, pero el objeto este de Firebase que Fiverr te implementa acá, él te puede implementar, tanto puedes usarlo con un sync away, como para que se termine la transacción y que él te avise, o se puede usar por medio de promesas. O sea que en sí, todo el objeto este devuelve una promesa. Entonces acá en este caso nos vamos a basar en promesas. Y la vez pasada en el ejemplo que hicimos, al guardar usamos el sync away. Por eso usamos con el sync away, usamos el objeto este que nos pasó el Firestore. Así que ahora vamos a usarlo por medio, como lo usamos acá, para borrar. O sea, fíjense que acá en el remove usamos el demo. Entonces vamos a usar esta misma estructura, así como está acá. Y con esta misma estructura de promesa vamos a enviarle los datos a Firebase y él de alguna forma los tendría que guardar, ¿no? Vamos a mirar qué más hacíamos cuando guardábamos. Claro, cuando guardamos nosotros tendríamos que llamar de vuelta al objeto que vuelve a llamar a todas las... a que vuelva a tener todos los datos. Pero ahora yo ya lo tengo dentro de Carlisa, ese objeto. Pero vamos a hacer la prueba, por lo menos vamos a hacer la prueba a ver qué nos devuelve Firebase cuando se guarda una información. Vamos a probar. Vamos a hacer un log y vamos a poner data, que es lo que nos devuelve el objeto, la promesa. Y en el caso que venga un error, lo tomamos en este error y va a saltar acá. Y cerramos el formulario. Bueno, vamos a probar si simplemente llamándolo así de esta forma ya está funcionando todo. A ver. Por las dudas voy a ver mi Firebase. Tengo tres objetos, nada más. Voy a refrescar esto por las dudas. Esto se quedó de mi ejemplo de hoy. Voy a poner
y ya lo vamos a poner en progress y ya vamos a guardar los cambios. Bueno, esto es lo que me devolvió, aparentemente ejecutó todo con éxito, bueno, me dio un error, y esto es lo que me devolvió el Firestore cuando se guardó. Vamos a ir a mirar primero mi Firestore, si se guardó eso. Sí, ya él refrescó acá, y aquí está lo que le envié, que es ser programador en progress. Y voy a hacer un refresh acá, y aquí está el ser programador. No le cambió el color porque aparentemente estoy guardando mal el estado. Aparentemente tiene que ir todo junto esto. A ver, vamos a editarlo de acá y después lo arreglamos desde la... él estaba esperando que esté así como para poder tomar el color. Bueno, ahí tomó el colorcito ese. Bueno, y eso es más o menos lo que tendríamos que hacer ahora. A partir de acá, una vez que está esto, tendríamos que avisarle a nuestro Carlis que se guardó algo nuevo y que él refresque de alguna forma, claro, que pueda decirle que refresque toda la lista de Carlis. Bueno, eso tendríamos que pensarlo cómo hacer, pero existen dos formas para hacer eso. Una de ellas es que deberíamos de poner este objeto de llamada, la deberíamos de poner dentro del home, podría ser una, entonces lo llamamos desde acá. Y cuando se borra, le pedimos al objeto este que él ejecute esto dentro del padre, vamos a decirlo. Eso podría ser una opción, es lo que se me ocurre para hacer. Entonces, lo que podemos hacer es, volvemos a llevar este objeto que está acá, lo volvemos a llevar acá. ¿En qué lugar estaba eso? No, y yo lo trasladé a Carlis. Y ahora, sí, claro, lo llevo al home, sí, de vuelta, para poder solucionar el problema que se tiene que refrescar la lista, ¿no? Bueno, y esto lo tengo que hacer, ejecutar con un UseFet. Esto lo vuelvo a traer de vuelta. No estoy seguro si voy a volver a usar un UseFet acá, por lo menos todavía no sé. Bueno, ahora tengo mi llamada a que me refresque los datos, lo tengo acá. Entonces ahora vamos a probar si simplemente haciendo esto, cuando guarda, llamamos a datos, se cierra el formulario y debería refrescar la lista completa. Pero esto se quedó sin su administrador de datos, entonces tenemos que pasarle a este objeto, le vamos a tener que pasar en lo que retorna obtener datos. Y obtener datos retorna este objeto que tenemos acá que se llama tareas. Entonces lo volvemos a llevar para acá. Lo volvemos a pedir acá. Entonces yo este objeto tareas le tengo que pasar acá. Ahora. Ahí. Y le tengo que pasar por propiedad, por props acá. Tareas. Y yo le puedo decir al Carlis, le puedo decir que no se renderice. ¿Cómo le digo? ¿Qué pasa si mi objeto viene vacío y él está esperando que vengan datos? Y toda esta cantidad de, todo este mecanismo de renderizar información se basa en que exista o que tenga datos tarea. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir al render que si no está este objeto o está vacío, que no se renderice esto, que no se renderice, porque si no va a dar un error? Se lo digo de esta forma. Le voy a escribir las llaves y le pregunto si no está vacío, solamente si tiene datos que él se renderice. Y esta es la forma de hacerlo.
Con eso solucionamos el problema de que si el objeto tareas está vacío, porque cuando se cargan los datos y tardan los datos en venir desde el Firebase, pueden ser que tarde un momento, entonces ahí es que necesitamos justamente que no le mande la información. Bueno, ahora creo que tenemos el loader que lo tenemos por acá. Y ese loader, o lo tenemos acá el loader, no sé qué loader. Quedó de este lado. Bueno, yo lo tengo que traer de este lado porque él ya no va a recibir de entrada el objeto y no va a saber qué hacer. Sería este que está acá. Fíjense que él está esperando que tenga un objeto tarea. Entonces yo esto ya lo saco de acá y lo pongo en este componente para que trabaje acá. Lo puedo poner inclusive, esto lo puedo hacer con un operador ternario, que si tiene, que renderice, y si no tiene, que ejecute el loader. Y yo todo esto que está acá puedo hacer simplemente así. Directamente, ya sin preguntar nada, porque acá ya le estoy preguntando si es que el objeto tiene algún valor. Bueno, puede ser que se rompa todo esto, pero vamos a probar. No se está renderizando el loader, así que bueno, después vamos a mirar. Vamos a probar que funcione esto que decíamos hoy, que cuando se cree una nueva car, entonces soy una nueva car. Acá la vamos a poner en down. Cambio. Y fíjense que ahí, ahora sí ya se renderiza y aparece la nueva car. ¿Dónde está? Soy una nueva car. Esta aquí. Bueno, y el loader, evidentemente, para no tocar la lógica que veníamos usando, podemos dejarlo así como está, total va a seguir funcionando. Me quedó. Estaba escrito originalmente así. Y acá vamos a renderizar esto. Pongo el loader. Muy bien. Y bueno, creo que eso es todo. Bueno, después lo que tendríamos que estar haciendo es cuando se borra, que se actualice, pero ahí ya va a ser más fácil que cuando se borra crear un objeto acá en el hijo para preguntarle al padre si se borró, para decirle, para avisarle al padre que se borró y que él pueda ejecutar, obtener datos. Eso es un poco más fácil que hacerlo al revés. Así que bueno, creo que eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta de todo lo que vimos. En resumen, ya saben, vimos cómo organizar un poco mejor el tema claro, del proyecto y también de los servicios, porque la vez pasada teníamos todo en un componente, la llamada la API. Y la mayoría de los ejemplos que se ve por todos lados, te mezclan todo en un solo componente y te llaman todas las API. Generalmente no te muestran que se tiene que organizar eso en una carpeta y se tiene que llamar de una carpeta propia y se puede dividir. Y bueno, tenemos la parte de los componentes visuales que ahora está dentro del component y todas nuestras pages están dentro de la carpeta pages, o sea, todos nuestros JSX que son propios del proyecto. Entonces con eso tenemos una organización mucho mejor. Si tienen alguna pregunta, algo que no le quedó muy claro. No, de mi parte no hay problema. Bueno, cualquier cosita va a quedar el video, así que... ¿Tú lo subí de repo? Sí, lo voy a subir. Sí, este proyecto, o sea, prácticamente todo este proyecto así como que va a quedar como una base
En GitHub, Solía agregar algunas cosas. claro. No, sí, acá todos pueden trabajar. O sea, ahora lo tengo en el repositorio de Javier esta hora. Vamos a crear una rama exclusiva para tocar. Sí, y hay que agregarlo a Yair ahí. Está en una rama, así que lo puedes tocar ahí. Ah, Está, Vos estás habilitado para tocar. Iván está, pero Yair parece que no está. ¿Y Guille? Sí, ya ahí Guille tampoco. O sea, sí, está, se llama así la rama. Import Material UI Template, que es donde empezamos a Después le trabajar. agregamos ahí Guille para que pueda descargar. Sí, sí, por favor. Agrégame. Gracias. Claro, Nachito, yo estaba Claro, Guille. sí, la vez pasada pues, estuvimos agregando, así que, y bueno.